Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a todos por participar nuevamente en esta charla. Y como mencionaba el doctor Bertaza, voy a abordar algunas de las modificaciones adicionales que fueron incorporadas en la Ley 27.743. Dentro de los temas que vamos a abordar, tenemos tres títulos: el relativo al impuesto a la transferencia de inmuebles, régimen de transparencia fiscal al consumidor y otras medidas fiscales. Si bien en una de las últimas charlas abordamos estos temas, ahora con la ley publicada, bueno, quiero hacer hincapié en algunas cuestiones y algunas cosas que se modificaron. Comencemos con el impuesto a la transferencia de inmuebles. Lo que establece el artículo 67 de la ley 27.743 es que se deroga este impuesto a partir de la publicación de la ley en el boletín oficial, es decir, a partir del 8 de julio de este año. Recordemos que el ITI era un impuesto que regía ya desde hacía muchos años, desde el año 91, y alcanzaba a las personas humanas y sucesiones indivisas cuando realizaran la transferencia de dominio de inmuebles a título oneroso. En este caso, en la medida que la adquisición de los mismos hubiera sido efectuada con anterioridad al 1 de enero del 2018 y se debía tributar una alícuota del 1,5%. Pensemos ahora entonces, digamos, más allá de cuáles son las características de este impuesto durante su vigencia, ¿sí? El nacimiento del hecho imponible y algunos trámites que había que cumplir para tener determinados beneficios o incluso para poder transferir el inmueble en el caso de sujetos residentes del exterior, que se los dejo acá en pantalla. Creo que, digamos, es importante desde el siguiente punto de vista. Más allá de la derogación de este impuesto y cómo sigue de ahora en adelante, fíjense que durante su vigencia, aquellos sujetos que quisieran realizar la venta de su vivienda para adquirir otra de reemplazo destinada también a casa habitación propia, tenían que cumplir con un trámite establecido por la resolución 2141, solicitando un certificado de no retención. En algunos casos, el trámite era bastante sencillo, en otros había que aportar una serie de documentación que tal vez dilataba un poco los tiempos para poder efectuar la escrituración de la venta. Y en el caso de los sujetos residentes en el exterior, titulares de inmuebles situados en el país, bueno, acá el trámite era muchísimo más engorroso porque tenían que cumplir a través de, o basándose en las disposiciones de la resolución 2141, con un trámite ante el fisco para poder acreditar su condición de persona humana o sucesión indivisa. Este trámite tenía que ser realizado por el propio sujeto del exterior o por su representante en el país. Y como mencionaba, y creo que todos los que han tenido que transitar este camino, es un trámite bastante engorroso y lleva mucho tiempo y muchas veces complica la concreción de las operaciones inmobiliarias. Fíjense entonces, ¿qué es lo importante ahora? Teníamos en su momento, durante la vigencia del impuesto a la transferencia de inmueble, teníamos que coexistían este impuesto y a su vez el impuesto a las ganancias cedular. ¿Por qué traigo a colación este tema? Ya se van a dar cuenta por qué y creo que es importante. Porque a través de la modificación que introdujo en el impuesto a las ganancias, la ley 27.430, se creó un hecho imponible autónomo que alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas. Sí, en este caso, por la venta de inmuebles y derechos sobre estos inmuebles. Estaba establecido, o está establecido, mejor dicho, en el artículo 2, inciso 5 de la ley del gravamen. En este caso, las transferencias de inmuebles o derechos sobre los mismos van a quedar alcanzadas por el impuesto cedular cuando la adquisición del mismo se hubiera realizado a partir del 1 de enero del 2018, o en el caso de aquellos bienes que fueran recibidos por herencia, legado o donación, cuando el causante o el donante lo hubiera adquirido con posterioridad también al 1 de enero del 2018. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque es una línea divisoria de aguas y nos va a definir si la operación que vamos a hacer está gravada por el impuesto a las ganancias cedular o hoy por hoy si no va a estar gravada por impuesto producto de la derogación del ITI. El artículo 255 del decreto reglamentario de la ley de ganancias establece, mejor dicho, cuándo se va a considerar configurada la adquisición a partir del 1 de enero del 2018 y por lo tanto, por qué quedará alcanzada
por el impuesto a las ganancias cedular. Recordemos que en este caso se paga el 15% sobre el resultado de venta y el costo de adquisición es actualizable por IPC, desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. Y bueno, como decía ahí el decreto, establece cuándo se configura la adquisición a partir del 1 de enero del 2018, es cuando, a partir de esa fecha inclusive, se produzcan algunos de los siguientes hechos, como ser la escritura traslativa de dominio, se suscriba boleto de compraventa con posesión, o cuando haya boleto de compraventa sin posesión, y aclara específicamente cuándo las operaciones quedan alcanzadas por ITI. ¿Por qué? Porque ahí nos encontrábamos con una zona gris, y el decreto establece que estaban alcanzadas por el ITI las obras en construcción al 1 de enero del 2018 y en el caso de la enajenación de un inmueble cuando al 31 de diciembre del 2017 se hubiera suscrito un boleto de compraventa u otro compromiso similar y pagado a esa fecha como mínimo un 75% del precio, ¿sí? Aún cuando se hubieran verificado algunos de los supuestos que ven ahí en pantalla. Por eso digo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces estamos en esta zona gris, cuando hay boleto de compra-venta y se vienen haciendo la cancelación del precio en cuotas. Bueno, este 75% es el que me establece hoy por hoy, ya derogado el ITI, el hecho de o tener que pagar impuesto a las ganancias o simplemente que esa transferencia no esté alcanzada por el impuesto. Ni ganancias, obviamente del ITI, hasta el derogado tampoco. Entonces, a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, 8 de julio del 2024, ¿qué va a pasar con la venta de propiedades adquiridas antes del 1 de enero del 2018? Bueno, todo tiene que fluir con más naturalidad y con menos inconvenientes. Esas propiedades, por ejemplo, no van a estar alcanzadas por este gravamen derogado y se van a simplificar los trámites porque en realidad el costo administrativo, respecto a lo que les mencionaba antes de la resolución 2141, va a ser cero. ¿Por qué? Porque el sujeto residente del exterior que tenga un inmueble en Argentina y lo quiera vender, no va a tener que realizar este trámite tan engorroso ante el fisco. Y lo mismo, los sujetos que venden su casa habitación para adquirir una nueva tampoco tienen que realizar ningún trámite porque el impuesto ya ha sido derogado. Y una inquietud que se ha planteado, y creo que ya con esto se despejan toda duda, es si esas transferencias que durante la vigencia del ITI estaban alcanzadas por ese gravamen, si con la derogación pasan a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias cedular. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la derogación del ITI no implica a la vez una ampliación del hecho imponible en el impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos el hecho imponible de impuesto a las ganancias previsto, como dije hace un rato, en el artículo 2, inciso 5 de la ley del gravamen, y se establece así cuál es el alcance, ¿sí? Que va a ser solamente para la enajenación de aquellos inmuebles o la transferencia de derechos sobre los mismos que hubieran sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, no hay ampliación del hecho imponible en ganancias. Y obviamente, en este mismo sentido, vamos a ver en un rato nada más que se expidió o que manifestó en un comunicado el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a ver en un instante nada más cuál fue su reflexión sobre esta derogación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El impuesto ITI quedó derogado a partir del día 8 de julio del corriente. Por lo tanto, ¿qué pasa con aquellas operaciones que ya estaban en curso? Bueno, con aquellos sujetos que son del país, que tienen en trámite un certificado de no retención para hacer este trámite de bien de reemplazo, o en el caso de aquellos sujetos que son del exterior, que tienen un inmueble en el país y que ya iniciaron el proceso para acreditar ante el fisco su condición de persona humana o sucesión indivisa, de modo tal de poder efectuar la transferencia de dominio del inmueble. Bueno, al caer el impuesto a la transferencia de inmuebles con la derogación, ¿sí? No se deberán realizar más estos trámites. ¿Por qué? Porque tenemos una norma, una ley que deroga, ¿sí? Una norma de mayor jerarquía, o sea, una norma legal, ¿sí? Una ley deroga una ley, por lo tanto, las normas de menor jerarquía vinculadas a la misma, digamos, dejan de tener virtualidad más allá de que sería importante que las normas vinculadas queden expresamente derogadas.
Por lo tanto, creo que esta derogación del impuesto va a agilizar el mercado inmobiliario que estuvo parado durante tanto tiempo. Y como les decía recién, el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un comunicado donde manifestó que la derogación del ITI es de aplicación total e inmediata. Fíjense, dice, con la publicación de la ley, ¿sí?, de medidas fiscales y paliativas relevantes o paquete fiscal, con vigencia a partir de las 0 horas del día 8 de julio, la ley que regulaba el ITI, la 23905, queda derogado directamente y no hay retroactividad en el impuesto cedular para las personas humanas, ¿sí? Lo que mencionaba yo recién. ¿Por qué? Porque no hay retroactividad, porque no hay una ampliación del hecho imponible en ganancias. Y a su vez, acá aclara, que es lo que les decía y que me parece muy importante, que también va a desaparecer o desaparece a partir de ese mismo instante la consulta de residentes del exterior porque las normas claramente no lo contemplan. Incluso, fíjense, esto termina quedando en consonancia con aquellas operaciones de venta de inmuebles que fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 y que están alcanzadas por el impuesto cedular. En el caso, por ejemplo, de un sujeto residente en el exterior que tiene que realizar una venta, ya no estaba contemplada la obligación de realizar este trámite ante el fisco, con lo cual es un alivio para aquellos sujetos que se encuentran en esta situación. Pasemos ahora a otro de los temas, que es el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de este tema en una de las charlas anteriores y de la importancia de que existan estas normas de transparencia fiscal al consumidor que finalmente quedaron plasmadas en la Ley 27743. ¿Por qué es importante? Porque estas normas sobre transparencia fiscal permiten brindarle justamente, como su nombre lo indica, transparencia, ¿sí?, claridad al consumidor y le genera una conciencia o cultura fiscal en los distintos niveles y distintos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque estas normas están orientadas a que ya el consumidor no vea el precio o no perciba el precio como un valor cerrado, ¿sí?, que esconde u oculta dentro de sí los distintos impuestos, como ser el IVA u otros impuestos indirectos que se trasladan al ciudadano y que, como todos sabemos, porque lo sufrimos en el bolsillo, tiene una alta incidencia en el valor final de los valores, digamos, del valor final de los bienes o servicios que nosotros compramos. Entonces, es una manera de contar con información, sabemos el poder que tiene la información, para poder de alguna manera exigir racionalidad, no solamente en los impuestos, sino que también en el gasto público. Entonces, ¿cuáles son las normas que prevé este régimen de transparencia fiscal al consumidor y que quedaron plasmadas en la Ley 27743? Por un lado, tenemos una modificación en el artículo 39 de la Ley de IVA, que ahora lo vamos a ver, con efectos a partir del 1 de enero del 2025. Y también se fijan pautas con vigencia a partir de esta misma fecha sobre cómo tienen que ser publicados los precios y qué información tienen que tener las facturas o tickets en operaciones que se celebran con consumidores finales. Las disposiciones, más allá de que tendrán efectos a partir del 1 de enero del 2025 y tendrá que disponerse a través de la reglamentación, disponerse los medios necesarios para que esto pueda hacerse efectivo, las mismas tienen vigencia a través o a partir de su publicación en el boletín oficial. Lo que tiene que ver con la modificación del artículo 39 de la ley de IVA, lo que se hace es se sustituye el primer párrafo. ¿Sí? Tengamos en cuenta, el texto que conocemos seguirá vigente, ¿sí?, y será de aplicación y tendrá efectos hasta el 31 de diciembre del 2024. Recién a partir del 1 de enero del 2025 tendrán efectos estas nuevas disposiciones. Con el texto actual de la ley de IVA se establecía que se establece que aquellos sujetos responsables inscriptos que realicen operaciones con consumidores finales no tendrán que discriminar el valor del IVA en las facturas que le emitan. En esta misma situación se encontrarán también los sujetos exentos, excepto los monotributistas, ¿sí? En el caso de monotributistas sí corresponde la discriminación.
Bueno, ¿cuál es la modificación que se introduce en este artículo? Bueno, fíjense, ¿qué se establece? Que en aquellas operaciones que realizan los sujetos inscriptos con consumidores finales o con sujetos cuyas operaciones estén exentas, e incluso con monotributistas, se tendrá que discriminar cuál es el valor del IVA que recae sobre esa operación. En cuanto a lo que es consumidor final, recordemos que está definido en el artículo 71 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, que será aquel que destine los bienes o servicios para consumo privado. Entonces, a los fines de esta discriminación del IVA, el IVA va a ser el que resulte de aplicar sobre el precio neto definido en el artículo 10 la alícuota correspondiente. Ahí les comparto, recordemos que el precio neto de venta será el que resulte de la factura o documento equivalente neto de descuentos y similares que hubieran sido efectuados conforme las costumbres de plaza. Otras de las normas que mencionaba sobre transparencia fiscal tienen que ver en justamente qué requisitos tienen que cumplir aquellas publicaciones que estén destinadas a consumidores finales, ¿sí? Y qué requisitos tienen que cumplir o qué información tienen que contener las facturas, tickets o comprobantes similares también emitidas a consumidores finales. En materia de lo que es publicación de los precios, se tiene que fijar cuál es el importe final del valor, digamos, el importe final del bien o servicio. Y además tendrá que reflejar cuál es el importe neto sin la incidencia del IVA y sin la incidencia de otros impuestos nacionales indirectos que incidan en el precio. Y tendrá que ir este importe acompañado por la leyenda precios sin impuestos. De manera análoga, lo que son las facturas o tickets de estas operaciones que se realizan con consumidores finales también tendrán que tener discriminado el IVA y demás impuestos nacionales indirectos que incidan sobre el mismo, obviamente todas estas disposiciones orientadas a brindarle esta transparencia al consumidor. También la ley prevé sanción para el caso de incumplimientos, que es la sanción de clausura prevista en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. A fin de que se pueda hacer efectiva, ¿sí?, estas disposiciones, se delegan a AFIP la facultad de poder disponer los medios que sean necesarios para que esto pueda realmente ponerse en práctica a partir del 1 de enero del 2025. Y se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a que ellos también dicten normas en cada uno del nivel de su competencia para que también se discrimine el impuesto sobre los ingresos brutos y otros tributos municipales que tengan incidencia en el valor final del bien o servicio que se adquiere. Otra de las normas que ya estaba también contemplada en el proyecto que hemos visto en su momento es dejar en claro que las prestaciones y servicios estatales no son gratis, ¿sí? Los servicios o prestaciones que brinde el Estado en cualquiera de sus niveles no pueden tener la palabra gratuito, sino que tiene que indicarse que son prestaciones o servicios solventados con los tributos de los contribuyentes. Pasemos ahora a otras medidas fiscales. Dentro de otras medidas fiscales que están contempladas en el título octavo son las vinculadas a cobros electrónicos de operaciones. Y se establecen dos cuestiones de significatividad que ahora vamos a mencionar: un deber de información y beneficios impositivos para pequeños contribuyentes. Otras de las medidas fiscales adicionales que se contemplan tienen que ver con regalías en el marco de la actividad minera de la Ley 24.196. Entonces, dijimos que tenemos a nivel de pagos electrónicos dos disposiciones que van a alcanzar a los sujetos que ven ahí en pantalla: las entidades administradoras de tarjetas de crédito, compra o similares, los agrupadores, agregadores y demás procesadores de medios de pago electrónicos, y las entidades financieras por los pagos que realicen justamente en concepto de liquidaciones, que sean realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los sujetos que mencionaba recién. Entonces, acá les dejo la definición para que la tengan: quiénes son los agrupadores, agregadores o procesadores de medios electrónicos de pago, que ahora van a tener que tener en cuenta estas dos
nuevas disposiciones que se incorporaron en la ley. La primera de ellas es un deber de información mensual sobre los cobros realizados con los medios de pago que administran. Y por otra parte, establece una serie de pautas para la realización de retenciones impositivas cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es un beneficio al pequeño comerciante. Es decir, solamente van a poder realizarle retenciones impositivas cuando los montos que ellos procesen excedan el valor equivalente a 10.000 uvas mensuales por contribuyente. Simplemente a modo de referencia, y les comparto cuál era el valor uva el día 13 de julio de 1.062,95, por lo tanto, la facturación mensual, si es inferior a 10.629.500, no tendrá que sufrir las retenciones. También lo que se hace es invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que dispongan medidas similares y fijen parámetros objetivos para que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos no sufran queden excluidos o no sufran las retenciones del CIRTAC cuando estén por debajo de un determinado umbral. Acá les dejo simplemente a modo de recordatorio que es el CIRTAC, este Sistema Unificado de Retenciones de Ingresos Brutos, que tiene que ver o que afecta a las operaciones que son realizadas a través de medios digitales. ¿Y por qué creo que es importante esta desgravación de retenciones impositivas a pequeños contribuyentes? Para aquellos cobros que realizan con medios electrónicos, ¿sí? Tarjetas de crédito, débito u otros pagos digitales. Por un lado, lo que hace es fomenta la digitalización de los pagos. ¿Por qué? Porque termina recayendo sobre el pequeño y mediano comercio una menor carga tributaria, mejora la trazabilidad de las operaciones, mejora o brinda una mayor transparencia y seguridad en las operaciones, entre otras cuestiones. Entonces creo que es importante este beneficio que trae la ley para estos pequeños comercios. Y con la vigencia de la ley, ¿sí? 27743, que a su vez establece que estas disposiciones entran en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, o sea, el 8 de julio, estos pequeños comercios deben dejar de sufrir las retenciones de los impuestos nacionales, aun cuando las resoluciones reglamentarias no hayan sido modificadas, ¿sí? Y es importante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las demás jurisdicciones dicten sus propias normas en consonancia con esta ley nacional, como mencionaba recién, para que realmente los pequeños contribuyentes sientan este alivio al tener un beneficio impositivo no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel provincial. Y ya para ir finalizando, dentro de las medidas fiscales, se modifica el artículo 22 de la ley 24.196, que tiene que ver con las inversiones mineras, y lo que se modifica tiene que ver con regalías que son calculadas sobre el valor de boca de mina. ¿Por qué? Porque el artículo o el texto actual, el texto anterior, mejor dicho, a la modificación de la ley, preveía que las provincias que adhieran a este régimen, ¿sí?, de actividad minera y que percibieran regalías o decidan percibirlas, no podían cobrar un porcentaje superior al 3%. Bueno, con esta modificación lo que se establece es que para los proyectos vigentes se mantiene este límite del 3%, pero para los nuevos proyectos, a partir de la publicación de la ley en el boletín oficial, este porcentaje podrá ser elevado hasta un 5%. Bueno, estos son todos los temas. Acá les dejo simplemente en el material una modificación que estaba prevista que no se incorporó, que tiene que ver con el recorte del gasto tributario. Y vamos a terminar porque ya me quedo corta de tiempo. Espero que le haya sido de utilidad y obviamente quedo a disposición para responder inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo 4 preguntas. La primera dice, residente en el exterior que vende inmueble y pagaba por ITI.
Ahora no se debe hacer más trámite por venta de inmueble en AFIP y no se dificulta escrituración como sucedía. Sí, correcto. Efectivamente, no hay que hacer desde la derogación del ITI, que es a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley, el 8 de julio. No es necesario realizar más este trámite. La realidad es que al quedar derogado el ITI, las normas que son de menor jerarquía pierden vigor, sin perjuicio de lo cual sería tal vez bueno que el fisco expresamente derogue la resolución 2141, que es la que establecía este procedimiento engorroso, realmente muy engorroso, que complicaba muchas veces la transferencia de inmuebles situados en el país de los residentes en el exterior. Y como mencioné hace un ratito en la exposición, en este mismo sentido también se manifestó el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La otra pregunta, similar, si se elimina el trámite del ITI por beneficiario del exterior, ¿qué pasa con el pago de ganancias por alquileres y bienes personales? ¿Quién controla el pago? A ver, la realidad es que la facultad para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue en cabeza del fisco. El tema es que al quedar derogado el ITI, ya no va a ser necesario que el escribano realice ningún tipo de consulta y se va a poder realizar la transferencia de dominio sin más trámite. Por eso es que esto va a agilizar, como decía, todas las ventas que quieran realizar de inmuebles los sujetos del exterior. Otra pregunta, ¿el adquirente o cesionario residente en el país deberá retener el impuesto con carácter de pago? Venta de inmueble adquirido post enero del 2018, cuyos titulares sean residentes del exterior. ¿No deben tributar por responsable sustituto el impuesto a las ganancias cedular? ¿El residente del exterior no paga y el residente argentino sí? Bueno, acá recordemos que en el caso de la venta de aquellos inmuebles que fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, aplica impuesto a las ganancias cedular. Esto aplica tanto para los que son residentes del país como para los residentes del exterior. La particularidad en el caso del residente del exterior es que quien tiene que efectuar la retención de ese impuesto, recordemos que es el 15% sobre el resultado de venta, es el adquirente o cesionario que es residente en el país. Ahora bien, en el supuesto de que tanto el adquirente como el vendedor sean sujetos residentes en el exterior, bueno, en este caso será digamos, el enajenante o el cedente el que tendrá que ingresar este impuesto directamente o a través de su responsable sustituto en el país, ¿no? En los términos de la ley del impuesto sobre los bienes personales. Y la última consulta dice, si una persona recibe por herencia un inmueble en enero del 2018 y ahora lo quiere vender, ¿tiene que pagar impuesto a las ganancias cedular? Bueno, acá la respuesta es no. Recordemos que lo importante en el caso de herencias o donaciones es cuándo se verificó la adquisición respecto del causante o del donante. Entonces, en este caso, si la persona recibió por herencia un inmueble en enero del 2018, es de suponer que el causante lo adquirió con anterioridad a esa fecha y por lo tanto quedaba dentro de lo que era, digamos, dentro de la órbita del impuesto a la transmisión, el impuesto a la transferencia de inmuebles que quedó derogado desde el 8 de julio. Por lo tanto, en este caso no aplica impuesto a las ganancias cedular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.